Iron Man es un personaje con muy poca relevancia, el cual es casi desconocido y tiene cero personalidad. Eso es lo que hubiera dicho si en 2008 no se hubiera estrenado una película que iniciaría un universo multimillonario, una obra que revivió la carrera de su protagonista y que volvió a Tony Stark en un referente de las películas de superhéroes. Así que con esto dicho nos encontramos dentro de cámaras y hablaremos de Iron Man. Venga la intro. Para comenzar a hablar de la película hay que resumir el contexto. Veamos, en 1989 Marvel Comics fue adquirido por Andrews Group, cuyo dueño era Ronald Perelman. Acuérdense de él. Tiempo después de la compra la situación fue relativamente normal, pero 3 años después los artistas estrella de los cómics se retiraron de Marvel para iniciar su propia empresa llamada Image Comics. Además de que Marvel también tendría competencia con Valiant Comics. Para contrarrestar esto, Perelman decidió invertir en otras empresas, como la empresa de juguetes Toy Biz o las cartas de colección Fleer. También adquirieron su propia distribuidora, llamada Heroes World Distribution, la cual no estaba lista para manejar la saturación de ejemplares y portadas variantes en las que Marvel se estaba enfocando, debido a un alza en el coleccionismo de estas mismas portadas, además de que le prestaban más atención a las portadas que a crear historias buenas. Estas decisiones llevaron a un periodo de bajas ventas y malos resultados, resultando en problemas legales y al cese de Ron Perelman en 1996. Y así es como quedó Marvel Comics a cargo de Isaac Perlmutter y Avi Arad, a los cuales no les quedó de otra más que declararse en bancarrota en el mismo año 1996. Sin más deudas en el camino, decidieron crear su propio estudio cinematográfico. Vieron un negocio ahí, y además es que antes Marvel no se llevaba ninguna ganancia de las películas o series que salían de sus personajes. Con el plan del estudio de cine y algunos préstamos multimillonarios después, la dupla decidió hacer tratos con otras productoras para que éstas hicieran películas de ciertos personajes. Ahí es donde vendieron los derechos de personajes como Spider-Man, X-Men, Los Cuatro Fantásticos, entre muchos otros. Y aquí es donde entran los derechos de Iron Man, los cuales fueron adquiridos por 20th Century Fox. Aunque eso sí, antes de que todo esto de la bancarrota de Marvel sucediera, el personaje era de Universal, pero como no hicieron nada con él, pues Fox lo consiguió. De aquí en adelante el personaje sería despreciado en muchas oportunidades, con varias ideas de proyectos que veremos rápidamente. En enero de 1997, un actor muy conocido en el canal se interesó por protagonizar una película del personaje, siendo este Nicolas Cage. Esta idea no siguió adelante, pero pues ¿se imaginan a Nicolas Cage como Iron Man? En septiembre de 1998, Tom Cruise también se vio interesado en protagonizar y producir una película. De ahí es donde salió la emoción de verlo en todas las películas actuales del estudio, con eso del multiverso y todo eso. Otro proyecto que se estaba planeando era uno que tendría un guión escrito por Stan Lee y Jeff Vintar, en donde tendríamos a MODOK como villano. El guión se desechó, pero se barajó la opción de que el mismísimo Quentin Tarantino dirigiera y escribiera una película. El director estaba muy dispuesto, pero como otras veces no se armó nada. Cabe recalcar que Tarantino es un fan de los cómics, no de las películas. Así que después de todas estas ideas sin concretar, Fox vendería los derechos del personaje a New Line Cinema en diciembre de 1999, con la excusa de que el estudio tenía muchos proyectos de personajes Marvel en desarrollo y no podían hacerlos todos. Así que para julio del 2000, New Line le encargó a la dupla de Ted Elliott y Terry Rossio escribir un guión. También le encargaron otra versión del guión a Tim McCandless, el cual entregó un guión acabado en 2002, con la idea de que Nick Fury apareciera en la cinta como un cameo para dar paso a su película individual. O sea que para 2002 ya había ahí un atisbo de un universo compartido, pero lo dejaron de lado. Incluso el estudio se acercó a Joss Whedon, director de Los Vengadores para dirigir. Para 2004 se contrataría a Nick Cassavetes para dirigir y así tener un estreno en 2006. Pero para este momento los derechos que tenía New Line expiraron, por lo que todo este lío fue para no hacer ninguna película y que los derechos de Iron Man regresaran a Marvel.
En 2005 los derechos regresaron a Marvel. Aunque el personaje ya estaba en su lugar de origen, los problemas se seguirían acumulando, ya que según el productor asociado de la cinta, Jeremy Latcham, buscaron a unos 30 escritores, pero todos quedaban fuera. Recordemos que era una compañía que hace muy poco estaba en bancarrota, es por eso que nadie quería trabajar con ellos. Pero curiosamente uno de los pocos borradores que recibieron referenciaba directamente a Spider-Man 2, diciendo que Tony Stark había creado los brazos del Doctor Octopus. Entonces, mientras buscaban escritores, el productor Avi Arad estaba buscando un director, concretamente a un actor que se estaba abriendo paso en el mundo de la dirección, Jon Favreau, con el cual Arad trabajó en Daredevil del 2003. Lo bueno es que ese mismo 2006 se contratarían a dos duplas de escritores para escribir dos versiones diferentes del guión. El primer equipo sería constituido por Art Marcum y Matt Holloway, y el segundo equipo fue constituido por Mark Fergus y Hawk Ostby. Cuando estos dos equipos entregaron su respectiva versión, el director los revisó y los combinó, convocando a diferentes escritores de cómics para que lo ayudaran en esta labor, como por ejemplo Brian Michael Bendis, Joe Quesada y Mark Millar. Una curiosidad de este guión es que el mandarín, personaje que vimos en Iron Man 3 y en Shang-Chi, iba a ser el villano principal de esta primer película. Incluso fue anunciado y todo en la Comic Con, pero sería eliminado 10 semanas antes de grabar. Por lo tanto, Obadiah Stane, villano que iba a ser un secundario, pasó a ser el maloso a vencer que finalmente vimos. Durante todo el proceso de escritura y planeación, el director tenía una palabra en mente: plausibilidad. Estaba haciendo una película de un multimillonario que tenía una armadura super avanzada que podía volar, y esta palabra lo ayudaba a mantener la historia lo más realista posible. Para acabar este apartado hay que decir que el guión no estuvo listo antes de empezar las filmaciones, ya que se iría modificando gracias a improvisaciones y cambios de último minuto en la producción. Para nuestro héroe multimillonario, inicialmente se planeaba tener a un actor no tan famoso, ya que según el director, lo bueno es que estas películas no necesitan una estrella costosa. Iron Man es la estrella, el superhéroe es la estrella. El éxito de X-Men y Spider-Man, sin ser obras protagonizadas por estrellas, asegura a los ejecutivos que la película tiene una ventaja comercial. Con esto dicho, algunos de los actores en mente serían Jim Caviezel, Timothy Olyphant y Sam Rockwell, quien acabó interpretando a Justin Hammer en Iron Man 2. Pero la decisión del director cambiaría después de conocer a Robert Downey Jr. Robert John Downey Jr. nació el 4 de abril de 1965 en Nueva York. Comenzó su carrera a los 5 años en la película Pound de 1970. No fue hasta 1987 que tuvo su primer protagónico en The Pickup Artist. De ahí en adelante saldría en muchos papeles más, pero estaba a punto de entrar en su época más oscura. Robert estuvo en contacto con sustancias nocivas la mayoría de su vida, comenzando a consumirlas a los 6 años gracias a su padre. En 1996 comenzó una racha de arrestos y recaídas gracias a estos vicios, pasando incluso casi un año en el Centro de Tratamiento de Abuso de Sustancias y Prisión Estatal de California, debido a faltar a una prueba de sustancias en 1999. No fue hasta 2001 que saldría de todo este ciclo tan perjudicial. En 2003 regresaría a actuar gracias a que Mel Gibson, amigo suyo, pagó un seguro que obligaba al actor a salir en The Singing Detective. En 2005 saldría en Kiss Kiss Bang Bang, película la cual Jon Favreau vería, interesándose así en lo que el actor representaba para Tony Stark, ya que, como muchos saben, el personaje sufría lo mismo que el actor, una vida llena de excentricidades y vicios. El director pudo convencer a los altos mandos de Marvel Studios para contratar a Robert, pero le costó un poco, o bueno, un mucho, convencer a los de Marvel Entertainment, debido a que veían al actor como una inversión riesgosa. Sin saber qué más hacer, el director y la directora de casting, Sarah Halley Finn, le hicieron una audición al actor. Las escenas que ensayaron fueron el encuentro con una periodista, una confrontación con Rhodes y una plática amena con bromas a las tropas estadounidenses en la parte trasera de una camioneta. Al tener esta prueba de casting lista, el productor ejecutivo David Meisel y el productor Kevin Feige le entregaron las grabaciones a Ike Perlmutter, director ejecutivo de Marvel Entertainment, quien respondería: bajo ninguna circunstancia estamos dispuestos a contratarlo.
Ante la negativa, el director filtraría de forma anónima la noticia de que Downey estaba en conversaciones para interpretar a Tony Stark. Después de la respuesta positiva del público, los ejecutivos tercos al fin aceptaron contratar al actor, atrayendo así mucha atención mediática y la aceptación del proyecto ante ojos de estrellas reconocidas. Gwyneth Kate Paltrow nació el 27 de septiembre de 1972. En 1991 debutó en el cine con la película Shout. En 1994 conocería a nuestro director Jon Favreau en el set de Mrs. Parker and the Vicious Circle y se volverían muy buenos amigos. Luego ella ganó el Oscar en el 98 por Shakespeare in Love. Lo malo es que su carrera tendría un declive y una posterior pausa de varios años. El director se acercó a ella para proponerle el papel del asistente e interés amoroso del protagonista. Al principio la actriz se negó, diciendo que no quería aparecer en una producción muy grande y además creía que iba a representar a una damisela en peligro, a lo que Favreau le respondió que sería todo lo contrario. Esto convenció a medias a la actriz, así que aceptó y pidió que Marvel le enviara los cómics más importantes que representaran al personaje para poder entenderlo. Después de la lectura consideró que Pepper Potts era una persona muy inteligente, sensata y con los pies en la tierra, por lo que ahora sí estaba 100% dentro. El primer personaje en conseguir un rostro fue James Rhodes, por lo tanto esto convierte a Terrence Howard como el primer actor del UCM en la historia. Siendo anunciado en 2006, este fue un gran fichaje, ya que el actor había sido un nominado al Oscar por Hustle and Flow. Howard incluso firmó un contrato de 3 películas, pero después de un conflicto en su salario dejó la franquicia, ya que el estudio le iba a entregar una cantidad minúscula de dinero comparada a la primera película. Y como curiosidad, el actor que terminó reemplazando a Howard, o sea Don Cheadle, también había hecho castings para interpretar al personaje. Ahora hablemos del villano. Antes habíamos dicho que iba a ser el Mandarín, que incluso fue anunciado en 2006 y todo eso. Pero ya sé por qué no les funcionó, ya que originalmente en algún punto de la película iba a salir del suelo, el Mandarín, revelándose como el Crimson Dynamo, un personaje totalmente diferente de los cómics. Así que el gran villano terminó siendo Obadiah Stane, interpretado por Jeff Bridges. Luego tenemos al director Jon Favreau como Happy Hogan, el guardaespaldas de Stark. Paul Bettany como Jarvis, la inteligencia artificial que funge como mayordomo de Tony. Clark Gregg como Phil Coulson, un agente de S.H.I.E.L.D. Sean Todd como Jensen, aquel hombre que cuida y acompaña a nuestro protagonista durante su cautiverio. Farhan Tahir como Raza, líder de los 10 anillos. Y como 2 cameos, apariciones breves de personas o personajes reconocidos, tenemos a Stan Lee como una representación de Hugh Hefner, creador de Playboy, y a Samuel L. Jackson como Nick Fury, apareciendo en la primera escena postcréditos de todo Marvel, anticipando la unión futura de los Vengadores. El rodaje de esta película comenzaría el 12 de marzo de 2007 y acabaría después de 3 meses el 25 de junio de ese mismo año. Este proceso se llevó a cabo mayormente en California en varias localizaciones. Por ejemplo, tendrían como sede principal un antiguo hangar del ingeniero aeroespacial Howard Hughes. Este caso es curioso, ya que Hughes, el ingeniero y filántropo real, inspiró a la creación del personaje de Tony Stark, y la película de ese personaje estaba siendo creada en el hangar de esa persona. En ese hangar se construirían varios sets, diseñados por J. Michael Riva, los cuales fueron la caverna en donde mantienen cautivo al protagonista y el interior de la casa del mismo. Por cierto, que la casa que están viendo es digital, nunca se construyó la casa ni para un set ni una miniatura, nada. Es digital. Otras localizaciones utilizadas para filmar fueron las dunas de arena de Olancha y las Alabama Hills, las cuales servirían para simular Afganistán. También la Edwards Air Force Base sirvió como sede para filmar. La única localización para filmar fuera de California fue en Las Vegas, específicamente en el Caesars Palace para esta escena. Oye, pausa un poco para pedirte que si te está interesando el video, le des like, te suscribas, lo compartas y me sigas en mis redes sociales que te dejo en la descripción. Coméntame aquí abajo qué otras películas quisieras ver dentro de cámaras y tus opiniones en general de este video. Ya no interrumpo más, continuemos.
El director de fotografía Matthew Libatic utilizó principalmente cámaras digitales Arriflex 235, con las cuales grabaría a los actores improvisar sus líneas y a los dobles como Mike Justus portar las armaduras y pecheras de los personajes. Estas armaduras serían creadas por Stan Winston Company, con la ayuda de los diseños del dibujante Adi Granov. Pero hablando de las armaduras, hablemos del Ironmonger. Se crearía un animatrónico de la armadura de 3 metros de alto, la cual ocupaba 5 operadores para mover un solo brazo. También se crearía una réplica a escala, la cual podemos ver en este momento. Hablando ahora de las actuaciones, hay que decir que durante los ensayos, Robert Downey Jr. y Jeff Bridges se intercambiarían los papeles para ver si las líneas que cada uno se había inventado tenían coherencia, y Robert también se inventó el discurso que da Stark mientras presenta el misil Jericho. Para acabar, hablemos de la escena postcréditos. El tener a Samuel L. Jackson como Nick Fury siempre estuvo presente, ya que en 2001 el actor dio su consentimiento para que el personaje tuviera una apariencia muy similar a él. Por lo tanto, Jon Favreau le llamó para ver si estaba interesado en interpretarlo en la película. Una rara idea que no significaba ni siquiera una segunda película y menos un universo entero. El diálogo fue escrito y cambiado por Brian Michael Bendis, quien entregó unas 3 hojas completas de puro diálogo, hojas que tenían el discurso que terminamos viendo, en donde Fury le dice a Stark que se está uniendo a un universo más grande. Pero había otro diálogo que también fue grabado, el cual hablaba sobre accidentes gamma, picaduras de insectos radiactivos y una variedad de mutantes. Evidentemente este diálogo no fue incluido debido a que los derechos de Hulk, de los X-Men y Spider-Man estaban con otras productoras. La escena se mantuvo en secreto incluso para la mayor parte del equipo en set. Pero debido a algunos rumores, Kevin Feige ordenó quitar esa escena para las proyecciones de prueba. Yo creo que ahí es donde comenzó la costumbre de mantener todo en secreto y cambiar ciertas cosas de los trailers. Al momento de juntar toda la secuencia, el editor Dan Leventhal se dio cuenta de que el acto final no estaba bien, ya que básicamente eran 2 robots pegándose entre sí. Se intentó de todo para que la grabación quedara dinámica, pero nada resultaba, básicamente se sentía anticlimático. Debido a esto, Marvel llamaría de nuevo a Markham y a Holloway para que escribieran algo que pueda servir. Estos sugirieron que el protagonista aprovechara la debilidad de su primer traje, o bueno, el segundo, el que ya volaba en contra del villano, la cual era que se congelaba en alturas elevadas. Al director no le gustaba esto, ya que aumentaría muchísimo el presupuesto de la película, pero no le quedaba de otra más que aceptar, ya que en noviembre de 2007 se llevaría a cabo una huelga de escritores. La dupla entregaría el borrador del último acto un día antes de que la huelga comenzara, el 4 de noviembre de 2007, así que sin poder hacer cambios en la escritura y sin Jeff Bridges disponible para regrabaciones, ILM tuvo que trabajar sobre grabaciones ya hechas para poder sacar el nuevo final. Y sí, escucharon bien, ILM se encargaría de los efectos visuales, junto con los estudios The Embassy y The Orphanage. Este estudio, que ya cerró, creó el HUD del casco de Iron Man. Los efectos para la armadura fueron hechos gracias a que Robert usaba un casco y una pechera encima de un traje de captura de movimiento. También, para que el vuelo se viera realista, hicieron que el traje despegara lentamente y aterrizara rápidamente como un cohete. Ahora, la música fue hecha por Ramin Djawadi, quien fue contratado gracias a que John Debney no estaba disponible. Debido a que el protagonista es más un rockstar que un héroe tradicional, se le encargaría al compositor incluir guitarras eléctricas, y además que la música tuviera influencia del heavy metal. Ramin tendría ayuda de Hans Zimmer y su empresa Remote Control Productions, quienes harían algunos arreglos adicionales. También se sumaría Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine, para hacer varias interpretaciones en guitarra, al igual que se incluiría el tema de Iron Man de la serie de 1966 de Marvel Super Heroes.
Antes del estreno, la película tuvo una campaña de marketing enorme, incluso antes de grabarse, ya que en 2006, en la Comic Con, se presentaría un dibujo de Adi Granov, el cual era el primer vistazo a la armadura del héroe, y en 2007, también en la Comic Con, se presentó un tráiler oficial con algunos efectos sin terminar. Pero situándonos ahora en 2008 con el estreno ya muy próximo, Marvel y Paramount se basaron muchísimo en la campaña de marketing de Transformers, con Sega lanzando un videojuego licenciado de la película, un spot de 30 segundos en el medio tiempo del Super Bowl. Hasbro creó figuras con las armaduras de Iron Man, 7-Eleven ayudó con la publicidad, al igual que LG, y Burger King y Audi fueron las dos marcas que predominan en la película. Product placement durísimo. La película al fin se estrenaría con una premiere en el Greater Union Theater el 14 de abril de 2008. Internacionalmente se estrenaría el 30 de abril y en Estados Unidos tendría un estreno oficial el 2 de mayo del mismo año. Con un presupuesto de 186 millones de dólares, la cinta recaudaría internacionalmente 266.5 millones de dólares, mientras que nacionalmente recaudaría 318.604.126 dólares, recaudando en total 585.171.547 dólares. El metraje juntaría muchísimas críticas positivas, gracias al carisma de Robert Downey Jr., los buenos efectos especiales, el casting perfecto y una trama, por así decirlo, refrescante, debido a la forma de ser del protagonista. Estaría nominada a muchos premios, incluidos los MTV Movie Awards, los Teen Choice, los People's Choice, los Grammy, los Oscar y los Saturn Awards, donde ganarían 3 premios a Mejor Película de Ciencia Ficción, Mejor Actor y Mejor Director. El National Film Registry seleccionaría en 2022 al filme para su preservación, considerándola como cultural, histórica o estéticamente significativa. No podemos hablar de qué productos se derivaron de esta película, porque hay demasiados, hasta en los calzones lo encuentras. El éxito de Iron Man fue el precedente para un universo cinematográfico compuesto por 33 películas, además de muchas series de streaming. Universo que a la fecha no está en su mejor momento, pero estableció la tendencia de los universos compartidos, como el DCEU, actualmente terminado, y el Dark Universe, universo de monstruos que nunca logró despegar. Esta película cuenta la evolución de un multimillonario egocéntrico, el cual después de ser raptado aprende a ser un héroe, pero en la vida real yo creo que nos muestra que después de estar en la peor época de tu vida, después de cometer algunos errores, después de perder a personas significativas, es posible enmendar y arreglar la situación, a pesar de las dudas y los obstáculos, si es que uno se lo propone, así como lo hicieron la productora, la persona y el personaje.